El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar un momento. Esta semana estamos leyendo el primer capítulo del Evangelio de Marcos. Y ayer vimos la palabra como el Señor mostraba que vino a hacer a este mundo. Acabamos de celebrar la Navidad, ese misterio de la encarnación, y Jesucristo ha venido a este mundo solamente a una cosa: a destruir la obra del demonio, que es aquel que ha hecho que el hombre cayera en la descomunión con Dios, que ha hecho que el hombre rompiera la voluntad de Dios sobre su propia vida. Y por eso que hoy la carta a los Hebreos, que es fundamental para el cristianismo, dice cuál es el problema de todos los hombres, de todos. Hoy nos preguntamos, ¿cuál es el problema que tiene la sociedad? Es solamente una: el miedo que todos los hombres tienen a la muerte. El miedo. Muerte en la Sagrada Escritura no es solamente la muerte física. Muerte significa miedo al sufrimiento. En el fondo, miedo a la cruz, a hacer la voluntad de Dios. Y dice la carta a los Hebreos que por este miedo que todos tenemos a la muerte, dice que el hombre está de por vida, esclavo del demonio. Entonces, solamente hay una manera de libertar el hombre del demonio, y es sacar de dentro del hombre el miedo a la muerte. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se saca de dentro de una persona el miedo a la muerte? Solamente lo puede hacer Jesucristo, y lo hace venciendo la muerte, destruyendo la muerte, entrando Él en la muerte. Por eso dirá que Él participó de la carne y de la sangre. En todo fue semejante a nosotros, menos en el pecado. Y entró donde tú y yo no podemos entrar tantas veces. ¿Cuántos sufrimientos tienen hoy los hombres? Los matrimonios se divorcian, los jóvenes se drogan, se suicidan como moscas ya aquí en el mundo entero, cada vez más jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre no tiene respuesta al sufrimiento. Los cristianos, hermanos, nosotros, cristianos, un cristiano es una persona que está resucitada con Cristo. Un cristiano por el bautismo ha vencido la muerte con Cristo. Y por lo tanto, un cristiano no tiene miedo a la cruz.
a la voluntad de Dios, ni al sufrimiento. No es que seamos masoquistas, que nos guste sufrir, no es que busquemos el sufrimiento por sufrir, no, pero en la vida tiene dos opciones, o sufrir o sufrir. La opción no sufrir no existe. Pero ¿cómo quieres sufrir? ¿Quieres sufrir con Jesucristo, apoyado en el Señor que está vivo y resucitado? ¿O quieres sufrir sin Jesucristo? Como una persona que no sabe para qué vive, donde siempre estás escapando del sufrimiento, buscando dinero, buscando salud, buscando cosas que no es que sean malas, pero que muchas veces detrás de eso está ese escándalo al misterio de la cruz de Cristo. Y el Señor, y una de las cosas importantes para que el Señor realmente nos cure, aquí estamos en un monasterio, y el Evangelio habla de esta suegra de Simón Pedro, que Jesús la cura. Pero hay un detalle muy importante, que dice que Simón, Andrés, los apóstoles que estaban con Jesús, dice, hablaron de ella con Jesús, hablaron de ella. Eso es la oración. ¿Cuántos de vosotros no tenéis problemas con algún hijo, algún nieto, algún familiar y no sabe qué hacer con él? El Evangelio hoy te dice lo que tienes que hacer con él. Habla de él con Jesucristo. Es mucho más importante, hermanos y hermanas, es mucho más importante que hablar a los hombres de Dios, es hablar a Dios de los hombres. Mucho más importante. Y un monasterio es eso. ¿Qué están haciendo esas hermanas aquí? Hablando a Dios de los hombres, como los apóstoles. Hablaron de ella a Jesús. Y Jesucristo fue, la tomó de la mano, la levantó y la curó. Eso no es tan fácil de creer. No es tan fácil. Porque nosotros tenemos esa tentación de creer que podemos hacer todo. Nosotros no convertimos a nadie. A nadie. Un cura no convierte a nadie. Un catequista no convierte a nadie. Quien convierte es el Espíritu Santo. Y para que sea eficaz la predicación, el trabajo de la iglesia, se necesita rezar. Rezar. Y eso es lo que hacen los apóstoles. Hablan a Jesús de ella. Hablan de ella. Hablan de ella. Pues a lo mejor es lo que tienes que hacer tú, hablar de Jesucristo de tu hijo, de tu hija. Háblale. Señor, mira a mi hijo cómo está. Mira a mis padres cómo están separados. Mira a esa persona que está sufriendo. Rezad, rezad. Y Jesucristo mismo, que después expulsa a los demonios, dice cómo Jesucristo se retira a rezar en medio de la noche. Ay, hermanos, si tú tuvieras fe para partir una noche entera y estar una noche entera de rodillas rezando por alguien, no había problema que el Señor no te solucionara. Ninguno. Ninguno. En mitad de la noche. Es muy bonita esa oración en medio de la noche. Jesucristo procuraba siempre la noche para rezar. Mientras el mundo duerme, los cristianos velan. Siempre hay un cristiano despierto en el mundo rezando, siempre, 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 siempre. Por eso, hermanos, el Señor hoy nos ve a nuestra vida, no sé, la fiebre normalmente, ¿qué es estar con fiebre? Pues la fiebre es un síntoma, la fiebre no es una enfermedad. La fiebre muestra que hay una infección dentro de vosotros, de ti. Una infección. Y es esa infección que en el fondo es no amar, que Jesucristo quiere curarte en ti y en mí en esta Eucaristía. Y para eso el Señor te toca, con su gracia, con su sacramento, con su palabra, te toca con el Espíritu Santo y te cura. ¿Cómo sabemos que una persona está curada? Inmediatamente se levantó y se puso a servir. ¿Cómo sé que tú has sido curado por Jesucristo? Hay un signo evidente, que tienes gratitud. Gratitud. Eres una persona agradecida. ¿Cómo se ve la gratitud? En tu espíritu de amar, de servir, de no vivir para ti,
de vivir para los demás. No hay ningún cristiano que no tenga gratitud. Ninguno. Gratitud por todo. Y una persona que está agradecida al Señor porque ha sido curado en su vida, sabe que no se merece absolutamente nada. Está contento siempre. Y si algo te pasa negativo, te lo mereces. Por los pecados que has cometido en la vida. Te lo mereces. ¿No? Y no juzgas a nadie. Hay gente que está muy mal hoy en el mundo. Ay, qué frío, ay, qué calor, ay, porque llueve, ay, porque no llueve, ay, qué pobreza, ay, qué riqueza. Nunca está contento con nada. Nunca está contento. Nunca. Pues ánimo, hermanos. Cristo te ama profundamente. Si alguno está febril aquí en esta casa, ¿no? Déjate tocar por el Señor hoy. Deja que el Señor te coja de la mano, te toque con su gracia, con la Eucaristía y te levante. Para que tú puedas también salir de aquí hoy. ¿Qué tenemos que hacer hoy? No sabemos. ¿Qué te va a pasar hoy en el día? No sabes. Yo no sé qué me va a pasar hoy. Puede ser el día de mi muerte hoy. ¿No te puedes morir hoy? ¿No? ¿Verdad que sí? Ah, bueno. ¿No estás preocupado con qué? ¿Qué te angustia? Si te mueres hoy, puedes morir hoy, yo también. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Amar, servir, las cosas más pequeñas de la vida, estar agradecido al Señor y hablar a Jesucristo de la gente. Por eso esas hermanas que están ahí, vosotros están haciendo la cosa más importante de la iglesia, hablar a Jesucristo de la gente. Nosotros hablamos a la gente de Jesucristo, pero vosotras habláis a Jesucristo de la gente. Y gracias a que habláis a Jesucristo de la gente, de los hombres, la misión de la iglesia es fecunda. Por eso que la predicación es eficaz, es por la oración de la iglesia. Y nosotros sacerdotes, ojalá el Señor nos dé la gracia de creer en eso también. Que la persona más importante de un cura es rezar. Lo más importante es rezar. Si el tiempo que dedicáramos a tanta tontería lo dedicáramos a rezar, pues el Señor haría mucho más en la misión. Pues nada, vamos a celebrar, comer su cuerpo y su sangre y vivir el día de hoy como Dios quiera. Y si tú vives hoy la voluntad de Dios, terminarás el día en una alegría inmensa. Ahora si no, pues nada, terminarás como siempre, cansado, angustiado del día de mañana, qué comeré, qué beberé, con qué me vestiré. Pues por todo eso se preocupan los paganos, que no tienen fe.